Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más nos encontramos por medio de la señal de Nuevo Tiempo, su red amiga para traer esperanza, que les llega a través de la señal de internet, de televisión, de radio, con el único propósito de transmitir un mensaje de paz, un mensaje de felicidad, el mensaje que nosotros todos necesitamos. Esto es Creer en sus profetas y estamos muy contentos de comenzar nuestro programa hoy, que es una conversación amena entre amigos, pero con una base. La base es las Sagradas Escrituras y el consejo inspirado que nos viene a través del espíritu de profecía. Estamos con el pastor Bruno Razo. Querido pastor, es una alegría tenerlo siempre y, por supuesto, también compartir esos consejos que nos hacen bien a todos, a nosotros y también a nuestros amigos. Claro que sí, sí, por supuesto que es un gusto estar juntos y es un gusto mayor estar juntos alrededor de la palabra de Dios. Hoy, para leer comentarios de Elena de Huay en relación al capítulo 3 del libro de Jueces. En este capítulo, en Jueces capítulo 3, vemos que varias veces se nos menciona que el pueblo de Israel no llegó a expulsar a todos los enemigos. Ha pasado todo un libro, Josué, donde se supone que Josué era el encargado de dejar la tierra completamente llana de enemigos, aunque en realidad él tuvo muchas veces la intención de hacerlo, pero el pueblo no lo acompañó. Ahora es interesante que aquí ya estamos en la época de los jueces y reiteradas veces nos dice que se quedaron en la tierra las naciones cananeas como para probar a Israel. ¿Fue Dios quien produjo esta situación o fueron las decisiones de los israelitas los que finalmente trajeron tales consecuencias de que quedaron ahí las naciones para probar a Israel? Muy buena pregunta y Elena de Huay la responde en Patriarcas y Profetas de esta manera. Pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras que fue, según antaño lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Quiere decir que fue su absoluta responsabilidad, porque si hay algo a lo que Dios nos predestina,
es a la salvación y al bienestar. Claro. O sea, el proyecto de Dios fue un proyecto de vida. Fue el ser humano el que eligió el pecado, la enfermedad, etcétera, la muerte. O sea, Dios nos había creado para una vida para siempre. El ser humano eligió morir, eligió el sufrimiento. Y dentro de ahora de este ser humano, ya después de la caída del pecado, el ser humano conserva la característica de elegir. Claro. O sea, Dios invita, Dios sugiere, Dios muestra, Dios apela a la razón, apela al corazón, nos advierte, nos amonesta, nos enseña, nos instruye, pero la elección finalmente es nuestra. Dios les había dado no solamente las oportunidades, pastor, les había dado también los recursos que posibilitaran el conquistar toda la tierra. Sí, les había dado posibilidades, les había dado recursos, les había dado motivaciones, les había dado evidencias de su interés, de amarlos, de protegerlos, le había dado anticipos, le había dado primicias. Claro. O sea, digamos que tenían superventajas para decidir quedarse definitivamente con esas bendiciones. Sin embargo, no las aprovecharon. Es triste ver eso en la historia del pueblo de Israel y bueno, no pudieron hacerlo y dice que quedaron como aguijones, ¿no? Que los molestaron por el resto de su historia. Claro, o sea, lo que no conquistaron y el haber permitido que algunas cuestiones, algunos idólatras y algunas cuestiones de idolatría hicieran parte de su vida diaria, era como el dolor que los acompañaba siempre. Sin duda. Ahora, en la Biblia varias veces se repite que, bueno, por lo menos en este capítulo, que la tierra fue contaminada con sangre. ¿Será que Elena White dice algo al respecto? Sí, ella dice lo siguiente: los israelitas se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y la tierra fue contaminada con sangre. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Entonces, es que Jesús iba a orar después, ¿no? Te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro. No hay problema que nosotros nos vinculemos con el mundo sucio como está. El problema es que nos dejemos influenciar y que nos sometamos a la suciedad de este mundo y terminemos practicando, incorporando a nuestra vida esas incoherencias de un mundo bajo los efectos del pecado. Y eso es lo que les pasó a esta gente. Se dejaron influenciar, hicieron alianzas, algunas cosas les dio placer momentáneo, les gustó, pero finalmente esos placeres momentáneos se transforman en ruinas que duran por mucho tiempo, en el dolor, en la enfermedad, en la miseria. Así que eso es lo que les pasó. Se mezclaron y en lugar de influenciar a esos idólatras para que aceptaran al verdadero Dios, dejaron al verdadero Dios, aceptaron ser influenciados por esos paganos y ellos terminaban ofreciendo sus hijos a los demonios. Qué cosa. Eso es algo ilógico, ¿no? Es totalmente ilógico. Difícil de entender. Claro, un padre tendría que estar rayando en la locura si es que no está inmerso totalmente en la locura para hacer un sacrificio humano con su propio hijo y quemarlo vivo. O sea, va más allá de la comprensión de una persona normal Es que hacer eso. el pecado es eso, el pecado es una locura con mayúsculas. Es un intruso en el universo de Dios. Claro, y entonces esta frase que parecería bastante, digamos, como que medio, uno la rechaza, ¿no? Dice, la tierra se contaminó con sangre, o sea, era sangre de los propios hijos, la gente inocente, por seguir las locuras, los rituales tan aberrantes de los pueblos
que habitaban originalmente esa tierra. Y eran expresiones simbólicas y literales también. O sea, la tierra se contaminaba con esa sangre por esos hijos ofrecidos a los demonios, al diablo, al paganismo. Así que era una sangre literal que contaminaba la tierra, pero era también una sangre simbólica, porque la culpa, la perversión, Claro. la pecaminosidad había llegado a tal extremo que contaminaba en el universo perfecto de Dios. En el ritual original, en el sistema de culto instituido por Dios en el pueblo de Israel, había un tipo de sangre de ese animalito que simbolizaba a Cristo, ese cordero inocente, que en vez de contaminar purificaba al pecador, purificaba el santuario, purificaba, por así decirlo, toda la tierra, ¿no? Exactamente, porque la paga del pecado era la muerte, pero la sangre de ese corderito que ilustraba la sangre del Hijo de Dios que sería derramada y su vida entregada por nosotros, era un elemento de purificación y de salvación. Y en realidad el sacrificio, en el caso de Jesús, fue voluntario, fue un acto de amor. Incluso en el único momento en que Dios pide, entre comillas, un sacrificio, que era simplemente para probar la fidelidad, como es el caso de Abraham, en Patriarcas y Profetas vimos anteriormente una cita interesante donde el muchacho, Isaac, conversa con su padre le explica y él acepta un sacrificio voluntario por amor, ¿no? En cambio, estas pobres criaturas, ¿qué sabían? Se les quitaba la vida sin tener ninguna participación injustamente. Sí, injusto, ilógico, locura con mayúsculas. Eso es el pecado. Es peligroso el pecado, amigos. Mientras meditamos en esto, recibimos un consejo y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos aquí para hacer el cierre de nuestro programa con un llamado y también con la oración que siempre necesitamos. Amigos, el pecado como la más cruel enfermedad existen. Negarlo no es sabio. Lo mejor es admitir su existencia, reconocer lo que hayamos pecado delante del Señor, buscar el perdón, resolver las situaciones y vivir una vida en paz. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, queremos sentir y experimentar la paz del perdón. Por eso te ofrecemos nuestra vida humana y pecaminosa como está y te suplicamos que la limpies y la transformes. Bendícenos a todos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecidos también estamos nosotros al Señor, también por ustedes que nos acompañan cada día. Nos encontramos el día de mañana. Hasta entonces.